decisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio de prorrogarse en funciones, así como la designación de las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional prevista para hoy, son, entre otros temas, los que abordaremos con el abogado Mario Cubi, analista político y también decano de la Facultad de Derecho de la Ecotec. Qué gusto que nos acompañe, abogado. Buenos días y bienvenido. Luisa, muy buenos días y buenos días a nuestros televidentes. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana continuará en funciones prorrogadas hasta que se dé finalmente la posesión del Consejo definitivo. ¿Esto es legal? ¿Está amparada en la ley esta prorrogación en funciones? Luisa, es importante, desde mi perspectiva, siempre acogernos a la realidad. Hay que entender que en este momento, debido al proceso electoral que no se termina, que no se cierra formalmente, existe la necesidad de que este poder del Estado, reconocido y constituido acorde a la Constitución y a la consulta popular última, tiene ciertas funciones asignadas y no podemos dejar al país de una cefalía. Es decir, que más allá de una discusión legal, la realidad es que, salvo la prórroga, la única respuesta sería o no cumplir el proceso electoral adecuadamente o dejar al país sin Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué le preguntaba esto, abogado? Porque el día de ayer, que en principio y en teoría debía haber sido su última sesión en esta plenaria de cierre de funciones, aparecieron por ahí algunos ciudadanos a gritar consignas e insultos contra el titular de este Consejo Transitorio y contra los demás vocales, como que no estaban muy contentos o no compartían esa decisión. Bueno, insisto, realmente lo importante en este momento es, hasta poder culminar adecuadamente el proceso electoral, bien, el Consejo de Participación Ciudadana transitorio es el único en capacidad de continuar esas funciones. Por lo tanto, lo ideal sería que el Consejo Electoral culmine el proceso lo antes posible, cumpliendo todos los requisitos de ley, de manera que se posesione y empiece a ejercer el Consejo. ¿Les guste o no les guste a los diferentes sectores ciudadanos? Realmente en esta situación no veo una alternativa. Ok, vamos a lo de fondo, es lo que tiene que ver o guarda relación con una propuesta política pública o propuesta de política pública que deja este Consejo Transitorio, ¿verdad?, en la cancha y que de una u otra manera va a limitar o a regir cuál va a ser el campo de acción del Consejo de Participación Ciudadana definitivo. Y yo se los quiero ir nombrando y quisiera brevemente escuchar su criterio respecto a los ejes de esa propuesta que deja aprobada el Consejo Transitorio o esa propuesta. El punto número 1 dice, es necesario fortalecer el sistema electoral y para ello deben hacerse cambios sustanciales. Bien, es importante, y entrando quizás algo al tema de la Asamblea, eso tiene que ir mediante una reforma al Código de la Democracia. Es lo adecuado, es lo que procede. Por lo tanto, si bien es cierto, estas propuestas son interesantes y viniendo desde un Consejo de Participación Ciudadana que tuvo tanta acción, serán valiosas las propuestas que dejen. Sin embargo, lo adecuado es que la Asamblea, con sus nuevas autoridades, debatan el tema. Y a propósito de decidir, y efectivamente ellos lo han dicho así, esta propuesta de política pública la van a entregar al presidente de la República, es decir, al Ejecutivo y también a la Asamblea. ¿Pero qué más proponen? Implementación de un sistema de transparencia. ¿Es necesario? ¿No basta con lo que tenemos? Me gustaría entrar a detalle en un debate posterior sobre cuáles son los elementos que se plantean. A veces el hablar de un sistema general podría resultar un poco vacío, ¿verdad? No dudo de que haya necesidad de fortalecer el sistema judicial y los mecanismos de investigación que nos lleven a poder capturar a aquellas personas que han cometido delitos en contra del país y ojalá además recuperar esos fondos que se han perdido. Sin embargo, sería interesante poderlo tratar ya como proyecto específico de nuevo, con la Asamblea, que es el que corresponde como función legislativa, antes de empezar a hablar ya de un sistema que no hemos visto. Ahora, no obstante, y a propósito de esta temática, usted habla de recuperar aquellos recursos que producto de temas de corrupción no están en el país y los necesitamos para atender a sectores vulnerables, sobre todo en el área de lo social. Y precisamente el presidente de la República el día de ayer firma un decreto que da lugar o paso a la creación de una comisión internacional, de expertos internacionales en la lucha y el combate contra la corrupción. ¿Es posible lograr que en 90 días, que es el plazo que tienen, ellos puedan de alguna u otra manera dar con el derrotero que permita precisamente desnudar y descubrir, ¿verdad?, dónde están los corruptos, quiénes son y recuperar todo lo robado? ¿O es solamente un saludo a la bandera y una comisión que va a estar allí 90 días, pero que a lo mejor no va a conseguir su objetivo? Me atrevo a pensar en un punto medio, es decir,
Esto no es un saludo a la bandera y realmente felicito y saludo la decisión del presidente de conformar la comisión. Creo que es importante que el Ecuador salga un poco de esta figura de absoluta soberanía y creerse independiente y capaz de hacerlo todo, porque en realidad el crimen organizado, la delincuencia transnacional y el proceso de lavado de activos que se pueden llevar en ciertos tipos de delitos es complejo. Países a nivel internacional trabajan en conjunto con comisiones internacionales. Fijémonos en el mismo caso de Brecht o Lavallato en Brasil. Ellos colaboraron con fiscales norteamericanos que a través de un proceso con Marcelo Odebrecht ayuda a obtener mucha información. Entonces, en nuestro caso, lo ideal es que esta comisión ayude a articular a la Fiscalía, ayude con herramientas que queden articuladas de manera perenne. Es decir, que no sea la comisión la que venga 90 días, se vaya y no quede nada, sino que trabaje con las autoridades ecuatorianas para mejorar nuestra capacidad investigativa y que eso sea procesos a largo plazo que terminen en justicia. Pero ojo, que la carrera o el intento de inmediatamente lograr objetivos no vayan a obviar los procesos jurídicos necesarios y el debido proceso que todos merecemos, porque entonces el país y el Estado queda vulnerable a que mañana quienes estamos buscando sean castigados, tengan capacidad de reclamar contra el Estado. Ahora, la presencia de expertos internacionales en el combate a la corrupción, de alguna manera me pone a mí a pensar que estando personas de fuera ya no se podrá hablar, no, es que el Ejecutivo me persigue, es que el gobierno nos persigue, es que somos perseguidos políticos, porque ya hay gente de afuera que no tiene nada que ver con nosotros internamente y que pueden ver tal vez las cosas con mayor objetividad, ¿o me equivoco? Es una postura válida, completamente válida y sin duda una comisión internacional da algo de legitimidad a los procesos de investigación. Sin embargo, insisto, no puede ser lo único. Finalmente es nuestra Fiscalía y Sistema Judicial el que debe procesar todo lo que esta comisión obtenga, porque no es un tribunal externo o que puede juzgar de manera independiente. Ahora, lo que ellos decidan o resuelvan o la ayuda que nos den, ¿tiene un carácter vinculante para las autoridades ecuatorianas y también en el ámbito jurídico? Eso va a depender de lo que diga el decreto del presidente y que se establezca en el proceso. Sin embargo, por regla general, no. Ellos lo que deben dar es apoyo técnico, asesoría y acompañamiento a nuestra Fiscalía para que el proceso de investigación y luego, cuando se judicialice esa investigación, sea exitosa en su procedimiento. Abogado Cubi, en el caso específico del Consejo Definitivo, aquel que viene, que se deberá posesionar una vez que se terminen el tema de los recursos o apelaciones en el ámbito electoral, ¿debe estar limitado, debe estar facultado exclusivamente a ciertas decisiones que no pasen por el tema de la designación de autoridades? No, ahí hay dos cosas. La primera es que hoy en día la realidad es que la Constitución establece con claridad cuáles son las funciones del Consejo y luego su propia ley establece los mecanismos para realizarlo. Eso es lo que debe cumplir hoy. Luego, yo sí soy partidario de limitar, incluso eliminar en su momento el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué? Me parece que no es un ente que cabe en una democracia como el ecuatoriano. Vivimos en una república organizada con ciertos poderes que tiene un buen balance cuando se la practica como fue pensada. Pero en eso hemos fallado. Yo soy un fiel creyente en el sistema tradicional republicano. Me gusta, por ejemplo, la Constitución norteamericana y el balance de poderes que esta genera. Pero una es la realidad norteamericana y otra es la nuestra. Sí, sin embargo, los contrapesos y el balance en una democracia entre funciones legislativas y ejecutivas ha demostrado en la experiencia ser más efectivo, al menos en la práctica, que modelos que nos estamos inventando en los últimos 10 años y que en mi opinión han fracasado. ¿Debe retornar entonces la designación de autoridades de control a la Asamblea Nacional, cree usted? Creería que es un modelo interesante para analizar, pero será función de la nueva Asamblea, ¿verdad? A través o de una reforma constitucional o de un proceso de consulta, quienes podrán determinarlo. Pero ¿cómo garantizar que no vuelva el reparto de la troncha y de la planadora y de los amarres y de los dimes y diretes y de toma y te doy y me comprometo a esto y esto no? Ese es un tema muy, muy importante. Y ahora que estamos en discusión de asamblea, a mí sí me da mucho gusto. Hay gente que lo ve como algo negativo, pero me da gusto que la asamblea nuevamente sea muy, muy plural. De manera que no hay un solo bloque como nos pasó en la anterior, donde había 100 asambleístas de Alianza País de 137 que decidían todo como bloque e incluso enviado en ocasiones desde una visión de partido. Ahora se tendrá que poner a prueba la capacidad de conciliación llegar a acuerdos y de acuerdo. Y eso no es malo. Hay veces que se sataniza, pero la política es acuerdos. Es necesario que haya distintos bloques que en su momento puedan negociar y acordar. Lo importante aquí es que ese proceso de acuerdo, de conciliación, de negociación, sea basado en intereses de la población a la que representa cada asambleísta y a intereses que sus votantes escogieron dentro de su plan de gobierno, de asambleísta, etcétera, y no
en temas personales. Desde ahí cuando se daña el concepto de acuerdo. Y desde su perspectiva, ¿quién cabría o quién debería o qué giro debería tomar la Asamblea Nacional? ¿Deberíamos mantenernos en la postura de un representante del movimiento oficialista afín al Ejecutivo? ¿Deberíamos más bien ver otra tendencia de derecha, otra de izquierda, un punto medio o de los independientes? ¿Qué es lo que conviene a los intereses del país? Considero que más allá de figuras personales o incluso alguien de partidos, es necesario alguien que logre consensuar, alguien que dentro de la propia asamblea genere esa imagen de confianza, alguien con quien todos en algún momento puedan sentarse a conversar de manera respetuosa, de manera que a esa persona se la escuche y podamos lograr acuerdos, porque ojo, se nos vienen y permíteme leerlos porque son un grupo importante. Tenemos la Ley de Fomento Productivo 2, la Ley de Emprendimiento e Innovación. Pronto va a venir una reforma laboral, se ha anunciado desde todos los sectores posibles. Reforma de seguridad social, reforma tributaria, entre otras muy importantes. Tenemos la ley de protección de datos, que a veces es un poco dejada de lado, la propia posibilidad de una reforma constitucional por el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Cada tema más importante para los ecuatorianos que el otro y que además genera choque de muchos sectores y que por lo tanto será difícil de consensuar en la Asamblea. Yo creería que la persona que sea electa hoy tiene que ser pensada no como partido, no como bancada o bloque, tiene que ser pensada como aquella persona que ha logrado sentar en la mesa a conversar a la mayoría. Vi ayer que Guillermo Celi convocaba a varios de los candidatos a una reunión. Espero que de esa reunión salga una buena agenda legislativa, que es finalmente lo importante, que tengan trazado el plan de ruta, que ese plan se cumpla adecuadamente más allá de las coyunturas que se van dando día a día, que evitaron que se cumpla el anterior, y con eso ojalá de todo lo que vamos a leer se aprueben elementos positivos para el pueblo. El tiempo de la entrevista ha concluido. Quiero agradecerle sus valiosos criterios vertidos aquí esta mañana. Gracias, Luisa, por la invitación. Amigos televidentes, ha sido el análisis político en la voz del abogado Mario Cubi, analista y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Ecotec. Momento de una pausa. Enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.